¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 6 de febrero, 10:18 de la mañana y hoy quiero una mañana lluviosa, por cierto. Ha estado la lluvia y el aire fuerte de esos días que no se antoja mucho salir salir a la calle, pero bueno, yo empiezo mi trabajo a la 1, son 10:20, tengo todavía oportunidad de conectarme con ustedes y de tocar este tema que me preguntan muchísimo, muchísimo en las transmisiones que hacemos en vivo, en el super chat y todo esto, sobre los fondos, ¿no? Entonces, bueno, con el fin de, lejos de repetir las explicaciones y poder invertir el tiempo en otros temas, lo que voy a hacer es, bueno, lo que hice fue hacer esta presentación para pasarles el enlace cada vez que exista esa, esa inquietud, ¿no? En relación a los fondos requeridos para solicitar exclusivamente un permiso de estudio. No estoy hablando de los fondos requeridos para ningún otro programa. Estoy hablando solamente de los fondos requeridos para un permiso de estudio. Y vamos a ver. Antes que nada, es importante que tú recuerdes que yo no soy consultor migratorio y que en el caso de que quieras buscar una asesoría profesional, tienes que visitar el sitio precisamente de migración que te muestro en este momento. Aquí se llama The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council. Es como se llama la asociación que agrupa a los consultores migratorios, de la cual algún día espero formar parte, pero bueno, falta algún tiempecito para eso. Pero bueno, es importante que tú sepas que yo no soy consultor migratorio y que la fuente de la información proporcionada es precisamente lo que pongo aquí, que es el gobierno de Canadá. Todo el de lo que voy a hablar está aquí en este tema, Financial Sufficiency. Esta es la información que yo revisé el día de hoy con el objetivo de poder, pues, presentarla de una forma más amigable como viene en la página del Gobierno de Canadá y, por supuesto, en tu propio idioma. Es importante que también recuerdes que esta presentación no pretende en ningún momento sustituir la asesoría de un profesional migratorio. ¿Por qué los estudios? Inmigrar por la vía de los estudios tiene enormes beneficios. Ustedes todos bien saben que yo lo hice por esa vía. Es la vía que yo recomiendo. Después de estudiar todos, y bueno, no todos, pero muchos programas, tanto federales como provinciales, de todas las provincias y de los territorios, sigo convencido, sin lugar a duda, de una forma categórica, que los estudios son la mejor, son la vía. ¿Y por qué lo digo? Bueno, tiene muchos beneficios. Primero, tú tienes el control. Si tú estás estudiando, no dependes que alguien te contrate, no dependes de que se autorice tu permiso de trabajo. Es más fácil que se autorice un permiso de estudio a que se autorice un permiso de trabajo. Para que se autorice tu permiso de estudio, necesitas solamente la carta de aceptación de una universidad o de un college. Para que se autorice tu permiso de trabajo, pues necesitas una oferta de trabajo, necesitas haber hecho entrevistas, necesita el empleador demostrar que no hay ningún residente permanente o un canadiense que tenga las capacidades o los talentos o la experiencia para poder ocupar esa vacante. Necesita pagarle al gobierno una cosa que se llama LMIA, Labor Market Impact Assessment, que vale $1,000. Es decir, no es fácil. Lograr un permiso de trabajo en Canadá no es nada fácil. Entonces, se abre la vía de los estudios, donde la gente trae su dinero, le paga el gobierno le da un permiso de estudios, además le permite trabajar 20 horas a la semana, a la pareja 40 horas a la semana. Yo lo veo enormes beneficios. Entonces, todo está a tu control. Mientras tengas el dinero para poder pagarlo, todo está a tu control. Y es el dinero por el primer año. Es la mejor inversión. Yo no puedo pensar si lo ves en términos financieros, no puedo pensar en un mejor negocio que, que pagar una escuela, porque le vas a invertir $30,000. $30,000 que te van a representar una cantidad ignómina de dinero si te pones a pensar todos los beneficios que vas a recibir tú, tus hijos, tus nietos, los hijos de tus nietos y todas las generaciones que aquí van a quedar. Solamente hablando si estás dispuesto a inmigrar, porque venir aquí a estudiar para luego regresarte a tu país es la peor inversión que hay, porque vas a pagar educación muy cara para luego recibir sueldos muy bajos. No tiene ningún sentido, a menos que vengas becado, ¿no?, por una empresa.
estés haciendo tu doctorado, te manden a investigar, no sé. Pero si lo que buscas es la residencia permanente, los estudios son la forma que yo considero por mucho más adecuada que las demás, o más adecuada o que representa mayores ventajas. Eso en cuanto a términos de inversión. También el inglés, el nivel de inglés que debes de demostrar, en muchas ocasiones, en una gran cantidad de ocasiones, no es tan alto como cuando estamos hablando, por ejemplo, de un skilled worker o de un trabajador calificado. Hay programas en los que requieres un nivel más bajo, en los que la universidad el college es más laxo, es más suave a la hora de pedir un nivel de inglés. Tenemos todos los colleges de todas las provincias, no tanto hablando de las principales ciudades, ¿no? O de las principales provincias, pero por ejemplo todas las provincias del Atlántico te van a pedir poco inglés e inclusive, además de eso, si tu inglés no es lo mínimo suficiente como para que puedas iniciar tu programa, hay programas que contemplan un año previo o un semestre previo donde no vas a llevar la carga completa de materias, vas a llevar una carga reducida de materias y luego el resto vas a estar estudiando ESL, que son las siglas con las cuales se le denomina el English as a Second Language, el inglés como una lengua secundaria o como tu segunda lengua. Entonces, tienes la posibilidad de hacer un propedéutico, es una muy buena, es una enorme ventaja para todos aquellos que no están así como que muy fuertes en su inglés, pueden hacerlo, ¿no? También tenemos que la inserción laboral es mucho más suave cuando estudias, porque aquí la experiencia canadiense es importantísima. Aquí las cosas se hacen distinto, amigos, que en Latinoamérica. La cultura laboral, las entrevistas son distintas, el currículum es distinto, la forma de interactuar es distinta, los niveles de respeto a tus superiores, a las jerarquías, son distintos, los ascensos se consiguen de manera distinta, toda la filosofía laboral es distinta, no es lo mismo. Entonces los empleadores tienen una enorme cantidad de reservas a contratar a alguien que no tiene experiencia canadiense, que es a lo que te enfrentas cuando emigras por medio de un programa de trabajador calificado, por ejemplo. Entonces, cuando tú estás estudiando, tu inserción laboral es como por etapas, porque tú vas a empezar a trabajar y te recomiendo que empieces a trabajar desde el día uno, desde el primer día que tú estés estudiando, métete a trabajar porque eso te va a ir moldeando para poder, cuando termines tus estudios, típicamente podrías contratarte en la empresa en la que estabas trabajando medio tiempo. Eso pasa mucho, ¿no? Cuando tienes un plan muy armadito, así muy claro en cuanto a qué es lo que quieres estudiar, en dónde quieres trabajar y todo, puedes llevarte esa forma en cuanto a que los 2 años que estés estudiando o el año que estés estudiando, trabajes medio tiempo para la empresa, tal vez los fines de semana, si es una empresa que se preste, como por ejemplo restaurantes, hoteles y todo esto, y en el momento que terminas tu carrera, simplemente ya te sigues ahí, nada más te aumentan las horas y ya tienes un trabajo a tiempo completo que después va a ser requisito fundamental para que pidas la residencia. Entonces, es distinto llegar sin conocer absolutamente a nadie a pedir trabajo, aún con tu residencia permanente, a haber estudiado en Canadá, y eso me da pie a hablar del siguiente beneficio, que es el networking. Cuando tú estás estudiando, tu networking se empieza a crear con tus profesores. Tus profesores son el primer contacto de networking. Primero tus profesores, luego vas haciendo relaciones con tus compañeritos, luego tus compañeritos empiezan a ser contratados, empiezas a hacer contacto con las empresas en las que fueron contratados, te pasan la información de cuando están contratando, vas a los eventos. El networking es súper importante. Yo tuve un profesor que todo el tiempo nos decía que teníamos que hacer nuestras tarjetas de presentación, independientemente del momento digital que estamos viviendo. La tarjeta de presentación te permite sentir algo. Es algo que entregas en una reunión de networking. Aquí la palabra networking se usa muchísimo y es una palabra que necesito que incorpores a tu vocabulario porque te puedo garantizar que lo vas a necesitar. Si eres hindú o eres chino, pues no lo vas a necesitar porque aquí tienes toda una estructura, ¿no? Es decir, llevan generación tras generación emigrando. Nosotros no, los latinos llevamos muy poco tiempo emigrando a Canadá. Este proyecto de YouTube busca, entre muchas otras cosas,
que sea una opción Canadá para Latinoamérica. Hay algunas personas aquí en Canadá, pero si tú analizas la cantidad de personas, de inmigrantes de otros países comparados con Latinoamérica, en lo absoluto, ¿eh? Entonces, tienes que tener networking para conseguir empleo. Ese networking lo vas a empezar a crear mientras estás estudiando. De otra forma, estás en cero, ¿no? No hay warm-up, no hay calentamiento, no, de cero a trabajar. Muy difícil, muy, muy difícil. Yo te recomiendo que contemples la vía de los estudios para poder vivir a Canadá. ¿Por qué el requisito de los fondos? Es decir, a todo esto, ¿por qué tienes que demostrar fondos para que te autoricen la visa de estudios si ya estás demostrando, estás presentando la carta de aceptación de la universidad o del college? Bueno, el gobierno evita que se utilice el pretexto de los estudios para que la gente pueda entrar a Canadá y trabajar ilegalmente. Porque ponte a pensar, yo solicito entrar a un college, este college, hay que pagar por eso $100, $150 a lo más por obtener la carta. Obtengo mi carta, y luego con esa carta pido un permiso de estudio. Ese permiso de estudio me permite entrar a Canadá. Y ya en Canadá me pongo a trabajar tiempo completo legalmente y nunca piso un aula, nunca veo un pizarrón. Eso es posible y eso es lo que el gobierno quiere evitar. Entonces, el que tú puedas garantizar o que tú puedas demostrar que tienes ahorros para pagar por lo menos el primer año de estudios, que te puedes mantener, que puedes pagar el primer año de estudios, además puedes pagar renta, transporte, comida y que puedes mantener a tu esposa y a tus dependientes financieros, en este caso a tus hijos, pues reduce la posibilidad de que estés buscando a trabajar, estés buscando entrar a trabajar ilegalmente, pues la reduce prácticamente a cero. Entonces, eso es algo que busca. También previene una situación en que la gente se quede sin dinero y tenga que delinquir o se dedique a la economía informal, al trabajo cash, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, por eso el gobierno pide que el estudiante demuestre que es su interés genuino y su proyecto genuino de entrar a una escuela para poder, para poder estudiar, ¿no? Entonces, es una de las formas como el gobierno se asegura de que realmente seas un estudiante. Fondos requeridos. Aquí es la parte medular, ¿no? Es la pregunta que todo el mundo me hace. Y sí, es cierto, tú no puedes pensar en emigrar si no tienes ahorros. Y eso te lo puedo decir desde ahorita. Y discúlpame que sea tan frío, pero si tú no tienes por lo menos algunos fondos que presentar, y ahorita voy a extenderme un poquito en mi respuesta, no contemples emigrar porque no te van a autorizar la visa de estudio. No te la van a autorizar precisamente por las razones que acabo de explicar en la diapositiva pasada. Ahora, esto está en la página de internet del gobierno de Canadá. Ustedes saben que yo solamente, bueno, cuando se trata de investigación, solamente consulto páginas oficiales, solamente me voy a fuentes primarias, no utilizo fuentes secundarias, las utilizo para cultura general, ¿no? Para, como complemento. Pero cuando voy a hablar de algo, no hablo, créanme que no menciono una palabra si no tengo una fuente oficial o una experiencia propia vivida. Eso está en la página www.canada.ca. Las cantidades son las siguientes. Tienes que demostrar, independientemente de la duración de tu proyecto, tienes que demostrar solamente el primer año. Solamente el primer año. Y hay cantidades específicas independientemente de la provincia a la que tú vayas. Tienes que demostrar para gastos generales que tienes por lo menos $10,000 para solventar tus gastos del primer año. Eso es una promedio de $833 al mes. Eso es lo que tienes que demostrar para poder, y es bastante sensato pensar que un estudiante va a gastar $863 al mes, pero por supuesto la habitación le va a costar por lo menos 400, más su MetroPass, su transportación, su comida, etcétera. Alrededor de $15,000 por las tuition fees o colegiaturas. Esto depende mucho del programa, inclusive en la página no menciona los $15,000. Los $15,000 los menciono yo porque eso es lo que a mí me costó. Entonces puedo dar esa cifra sin ningún miramiento, ¿no? Entonces, son $15,000 para las colegiaturas. Es decir, tienes que demostrar que
tienes los fondos necesarios para cubrir el primer año. ¿Y cómo vas a ver el oficial? Pues estás presentando la carta de aceptación, ¿no? Estás presentando la carta de aceptación de la escuela y el oficial sabe cuánto cuesta esa escuela, porque sabe, ¿no? Porque pues, simplemente tiene que entrar a la página de la escuela, ver el programa que tú elegiste y ver cuánto cuesta. Entonces, él sabe. 10,000 para gastos generales, 15,000 para colegiaturas del primer año, 4,000, si vas acompañado, tienes que demostrar $4,000 por tu esposa o tu esposo. Y esto suena un poco absurdo, ¿no? Porque si vienes acompañado, tendrías que, al revés, ¿no? No demostrar nada porque se entiende que tu pareja va a trabajar. Pero pues, tal vez en algunas familias la pareja no esté planeada a trabajar, se va a quedar en casa a cuidar a los hijos, ya sea ella o él, depende, ¿no? Y $3,000 por cada hijo dependiente. Entonces, vamos a suponer que en esta familia de papá, mamá y un hijo nada más, tendrías que tener en el banco teóricamente $32,000 para poder ser candidato a que te den una visa de estudios. $32,000. Eso, $32,000, es una cantidad. Yo sé que no todos los que me siguen o me hacen favor de seguirme son mexicanos, pero bueno, pero por lo menos la mitad son mexicanos. Entonces vamos a hacer una conversión rápida. $32,000 por 15 pesos que está, necesitas tener 480,000 pesos, ¿no? 480,000 pesos ahorrados para ser candidato. Ahora, no todo son malas noticias, ¿no? También te quiero decir que el oficial migratorio tiene un poder discrecional enorme, enorme para poder aceptar o rechazar un expediente. Y yo conozco personas que por supuesto que no han demostrado esa cantidad y les han dado la visa. Y conozco también personas que han demostrado una cantidad muy fuerte de dinero y se las han negado por el número de integrantes de su familia. Entonces, tienes que estar consciente de que el oficial migratorio tiene un enorme poder discrecional. El oficial migratorio va a analizar tu edad y, ojo, aquí no estoy diciendo que porque seas mayor no te van a autorizar, sino es uno de los factores que va a analizar para que en su conjunto tomar una decisión. Es decir, un muchacho muy joven, de que tenga 18, 19, 20 años, donde demuestre que los papás tienen empleo de tiempo completo, los dos, presenta los estados bancarios de sus papás, donde hay más, donde hay liquidez suficiente, es más probable, o la edad impactará ahí a su favor, que un señor de 48, 50 años, que fue mi caso, que tiene planes de llevar a la familia, y obviamente pues ahí va a decir, bueno, a ver, cuidado, ¿no? Este señor podrá pagar su escuela y mantener a su familia al mismo tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos vamos, ¿no? La edad es uno de los factores, antecedentes penales, sobre todo los migratorios. Mucha gente me dice que ha estado viviendo en Estados Unidos ilegalmente, que si puede aplicar a Canadá. Yo te diría, bueno, pues aplicar no es crimen, ¿no? Aplicar no es crimen, pero Canadá y Estados Unidos comparten una base de datos donde probablemente aparezcas tú como ilegal y esa sería razón suficiente para que no te aceptaran. Es posible. Tampoco es absoluto, no es definitivo. Tal vez si no tienes crímenes en Estados Unidos, habrá que ver el expediente completo si tienes algún perfil que le podría interesar al oficial migratorio como para verte como estudiante internacional en Canadá, pero sí podría ser un tema. La carta de motivos es importantísimo. La carta de motivos es un documento fundamental porque el oficial migratorio va a ejercer su discrecionalidad en función de la coherencia de la carta de motivos y el resto del expediente. Entonces, en la carta de motivos tienes que decirle tus planes al oficial, tienes que hacer sentido para que el oficial pueda ya, con los documentos de soporte, poder autorizar la visa. Es muy importante la carta de motivos y también es importante que sepas que en la página oficial dice ahí que uno de los requisitos es demostrarle al oficial que vas a abandonar al país posterior a la conclusión de tus estudios. Lo dice la página, sin embargo, no coincido. Me consta que no siempre es así.
en mi carta de motivos, en mi propia carta de motivos, yo puse en blanco y negro y con todas las letras, acentos y puntos que pensaba quedarme en Canadá después de estudiar, que pensaba traer a mi familia, que pensaba hacerme residente permanente y que además me iba a ser ciudadano. Lo puse en la carta de motivos. Yo lo puse y me lo aceptaron. Y me dieron mi visa de estudio, me dieron después, renové porque se me acabó la visa, renové, me dieron una extensión de la visa, después me dieron un permiso de trabajo y me van a dar la residencia. Entonces, yo te diría, la carta de motivos te puede hundir o la carta de motivos te puede lograr una autorización. Y todo esto por el poder discrecional del oficial migratorio, ¿no? El número de acompañantes es muy importante. Mientras más grande sea tu familia, más estrictos van a ser en tu situación financiera, porque necesitan estar seguros que vas a poder mantener a tu familia. El país de procedencia, avanzados versus pobres o ricos contra pobres. Por eso es importante, amigos, por eso es importante darle a tus hijos el primer mundo si puedes. Si estás en posibilidades de darle a tus hijos el primer mundo, dáselos. Aquí, por ejemplo, no es lo mismo una solicitud de visa de estudio de Suiza, de un muchacho suizo que va a estudiar en Canadá, a una visa de estudio de un muchacho que viene de África. Y sí, es duro, es crudo, pero la realidad es que las posibilidades que tiene el muchacho que viene de la economía avanzada, lograr una visa satisfactoria al que viene de África o que viene de un país pobre, o que está en crisis, o como muchos de nuestros países de Latinoamérica, sumamente corruptos y pobres, es enorme la diferencia en cuanto a posibilidades, en cuanto a la probabilidad que le den la visa al muchacho o al estudiante o al candidato del país avanzado. Porque así es, porque la economía de los países avanzados es mucho más fuerte, porque la estabilidad financiera de quien está apoyando a ese estudiante es totalmente distinta. Simplemente hay más recursos y eso se toma en cuenta y está en la página. Y además es un punto de vista que yo coincido, por eso es que lo externo, y además está en la página. Ahí dice que las probabilidades que tienen los aplicantes de economías avanzadas, más bien dice que el oficial migratorio pondrá menos énfasis en analizar el entorno y el expediente completo y solamente pida que demuestre los fondos suficientes para el primer año, a que entonces se meta a pedir más requisitos, como por ejemplo si los dos papás están empleados, o si tiene a los dos papás que apoyen al estudiante, y algunas pruebas financieras adicionales. Es duro, pero así es. Así es. Entonces, por eso queremos vivir en países avanzados, en economías desarrolladas, en países ricos, porque las oportunidades empiezan a dar. Ok, muy bien, amigos. Miren, les invito a que estén pendientes de mi página www.soylo.com. Vamos a tener sorpresas muy pronto, tal vez en un par de semanas ya estamos trabajando en un proyecto muy interesante, donde ahí en www.soylo.com te vas a encontrar cosas que te van a, que espero te resulten de utilidad en tu proyecto migratorio. Mándame tu dirección para que yo te agregue a la base de datos, porque cada vez que subamos un nuevo material a www.soylo.com vamos a mandar un correo masivo. Obviamente con tu propia previa autorización de pertenecer a esa lista, ¿no? Ya la lista va como en 500, tenemos ahorita alrededor de 500 correos más o menos. Y yo te invito a que me mandes un correo a ernesto@soylo.com para que yo te pueda dar de alta en la base de datos y estés enterado de las sorpresas que vamos a tener en www.soylo.com. Muchísimas gracias por su tiempo y recuerden que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.